A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Bienvenido, doctor Juan Pablo Sterling Casas, nuestro conferencista. A continuación, cuyo tema es la teoría comunicacional del derecho y su componente hermenéutico, un homenaje al maestro Gregorio Robles Merchant. Y a continuación escuchamos a nuestro querido doctor Sterling. Bienvenido nuevamente a esta subuniversidad. Docente también el doctor investigador Sterling, investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana de la seccional Bucaramanga. Gracias, doctor. Gracias. Bien, buenos días para todos. El tema que voy a tratar es, por así decirlo, uno de los desarrollos de mi tesis doctoral, que pues tengo el privilegio de que el director sea el profesor español Gregorio Robles Morchón, un amigo de esta casa, de la Universidad Libre, que generalmente en sus clases de doctorado es invitado, y también pues un amigo en común con mi querido Rubén, que hemos compartido pues correrías por todo el mundo con su obra. Básicamente lo que yo quiero plantear es una especie de semblanza de lo que es el componente hermenéutico en la obra de Gregorio Robles Morchón, que básicamente se denomina la teoría comunicacional del derecho. Por así decirlo, es el resultado pues depurado de la obra del profesor Robles, y que puede prestarse de pronto para una mala lectura, en tanto puede asumirse como una posición analítica del derecho. Incluso ayer hubo un debate muy interesante con el profesor Oscar Mejía, ¿no? Pues los que tuvieron oportunidad de estar, me dijo que Gregorio es analítico, hermano, me dijo, y pues el profesor Mejía no es que comulgue mucho con la idea de la filosofía analítica y desde luego de su influencia en el derecho. Pero lo que he podido hasta ahora conocer de la obra de Robles, pues he tenido la oportunidad de leer varias de sus obras para mi tesis. Quiero hacer énfasis en una obra de 1988, que es su famosa Introducción al Estudio del Derecho. ¿Y por qué en esta obra? Porque ayer teníamos la posibilidad de hablar con el profesor Mejía, y yo le decía que en esta obra el profesor Robles empieza a desmarcarse un poco de esa línea analítica que él mismo reconoce siguió durante mucho tiempo. Y en ese orden de ideas, lo que él propone es una teoría conciliadora entre las teorías analíticas y lo que él denomina la hermenéutica jurídica. Y esa propuesta intermedia es la teoría comunicacional del derecho. Alguna vez en un evento alguien me preguntaba, cuando terminé una exposición sobre la obra de Robles, que en qué se diferenciaba la obra de Robles, por ejemplo, con la de Dworkin, esa que concibe el derecho como un ejercicio interpretativo. Y yo le decía que para mí la diferencia radica en que la obra de Robles se caracteriza porque se centra en el derecho como un fenómeno de comunicación de un mensaje, ¿no? Y entonces, al asumir que el derecho es un ejercicio de comunicación, es importante en la obra de Robles el concepto o la noción de texto, que es lo que yo quiero presentar y es en lo que he trabajado últimamente. ¿Por qué? Porque con la obra de Robles el concepto de texto jurídico cambia. Y esta concepción de texto él la toma desde, o mejor, la construye desde posiciones que se pueden encontrar en las obras de Dilthey, de Gadamer, de Ortega y Gasset, que es un gran lector, del cual es un gran lector. Y todo esto empieza con lo que Robles en el 88 denomina la crisis epistemológica del positivismo. Esta crisis epistemológica se caracteriza porque, según Robles, el positivismo ha caído en una crisis
que consiste en la incapacidad de dar cuenta de la realidad. Él acude a la famosa metáfora que se ilustra en la obra de Rorty, ¿no? La filosofía y el espejo de la naturaleza, donde el positivismo, desde el punto de vista epistemológico, metafóricamente hablando, es como una fotografía, o es la fotografía, ¿no? Entonces, al ser la fotografía, el positivismo trata de retratar la realidad tal como es. Trata de estabilizar la realidad, trata de inmortalizar la realidad, pero desde luego le da un carácter estático si lo comparamos, por ejemplo, con un video, ¿cierto? En ese orden de ideas, si el positivismo acude a la metáfora de la fotografía, estaríamos diciendo de alguna manera o aceptando de alguna manera que si bien es cierto en la fotografía se pueden ver elementos, muchas veces se desconocen otros elementos que no son perceptibles o que de pronto no atraen la intención o la atención de la persona que está leyendo la fotografía o que está viendo la fotografía. Por esa razón Robles propone ahora cambiar esa forma de ver el positivismo. Y en ese orden de ideas se empieza a construir, desde esta crisis epistemológica, toda una reconstrucción del fenómeno hermenéutico que en Robles, desde luego, acude a la historia, ¿no? Empieza, en primer lugar, recordando la obra de Dilthey, ¿no? De Wilhelm Dilthey, el gran hermeneuta alemán, que básicamente plantea lo siguiente. Dice, mire, toda obra es la expresión, mediante signos, de las experiencias del autor. Cuando uno estudia la hermenéutica jurídica y la hermenéutica como tal, se da cuenta que la hermenéutica es algo más que la interpretación. O por lo menos yo soy una de las personas que sostiene la tesis que hermenéutica e interpretación son dos procesos distintos para mí. Hay autores que plantean que son fenómenos similares, ¿no? Pero para mí son diferentes porque la hermenéutica se centra básicamente en el proceso de la comprensión, ¿no? Ahora, ese fenómeno de comprensión consiste en elegir de las diferentes interpretaciones aquella que mejor se adecue al sentido de lo que el autor me quiso transmitir. Y entonces digamos que por eso se caracteriza la hermenéutica filosófica, porque se centra en el fenómeno de la comprensión. Lo que pasa, y es algo en lo que coincidimos con el profesor Oscar Mejía y con varios compañeros, es que lamentablemente en muchos programas de derecho la hermenéutica se utiliza simplemente como un feudo del derecho, ¿no? O sea, cuando se coloca el rótulo de jurídica o jurídico a cualquier asignatura, se crea esta idea de que es un campo exclusivo del derecho, ¿no? Entonces hay una lógica jurídica y creemos que hay una lógica propia del derecho. Hay una filosofía jurídica y creemos que hay una filosofía propia del derecho o la filosofía de los juristas. Y hay una hermenéutica jurídica. Y eso lleva, de alguna manera, a parcializar el conocimiento, olvidando que hay una lógica general, olvidando que hay una filosofía en general, y olvidando, en el caso que yo quiero exponer, que hay una hermenéutica en general. Basta usted con que revise los programas de hermenéutica de los programas de las facultades de Derecho que aún lo tengan, porque en algunas facultades ni siquiera enseñan hermenéutica. Y para darse cuenta que autores como Gadamer, como Dilthey, como incluso Schleiermacher, pues son autores que no trabajan. Y una de mis hipótesis de trabajo es que uno no puede dar cuenta del fenómeno de la hermenéutica jurídica si no conoce la hermenéutica filosófica. Es que es absurdo, ¿cierto? Es como un hueso sin músculo, por así decirlo. Entonces, Robles es consciente de eso, entonces empieza a trabajar un poco la idea de Dilthey de la comprensión, cómo se comprende. Porque es que yo siempre lo he dicho, para interpretar, interpreta cualquiera e interpreta lo que quiera. El problema es que uno puede asumir dos posiciones frente a la hermenéutica. Uno puede asumir una posición pesimista, ¿cierto? Y esa posición pesimista puede generalmente ser endilgada al verbo explosivo de Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones. Claro, pues si uno se toma muy en serio esa afirmación nietzscheana, pues termina sacrificando el concepto de verdad, ¿cierto? Es decir, no existen los hechos, lo máximo que podríamos conocer son interpretaciones, entonces no habrá
No habrá verdad, habrán verdades dependiendo de lo que cada uno considere. Entonces, claro, si nosotros tomamos esta posición, la hermenéutica es vista con sospecha. Hay que alejarnos de la hermenéutica porque lo que hace es generar caos al multiplicar las interpretaciones, al multiplicar las verdades. Esto es una característica, pues, a mi juicio, de la hermenéutica de la posmodernidad, ¿cierto? Pero si bien es cierto hay una posición o un acercamiento pesimista a la hermenéutica, pues desde luego hay una posición contraria, que es la visión útil o la visión optimista que yo denomino, en la cual la hermenéutica no genera el caos, por el contrario es la que permite corregir la arbitrariedad de la interpretación. O sea, la hermenéutica es la que me permite a mí, de todas las posibles interpretaciones, ofrecerme un método para comprender, es decir, elegir la interpretación que mejor se adecue a la intención o el significado en este caso. En ese orden de ideas, la comprensión inicialmente es abordada por Schleiermacher, quien es considerado el padre de la hermenéutica contemporánea, cuyo aporte va a ser el concepto de hermenéutica psicológica, de tratar de encontrar lo que está en la mente del autor, no lo que está en el texto. Y por ejemplo, para hilar un poco con lo que decía hace un momento, fíjese que nosotros a los estudiantes de Derecho, cuando les explicamos hermenéutica, empezamos a hablarle, por ejemplo, de la tensión que hay entre la letra y el espíritu. Porque yo considero que la hermenéutica, haciendo un ejercicio de reducción extremo, es en últimas un ejercicio de obtener el significado de un enunciado normativo o del texto, de lo que gramaticalmente se puede extraer, y si no es así, del espíritu de la intención. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, omitir la teoría de Schleiermacher, que quizás de los primeros que empieza a decir la hermenéutica es buscar el pensamiento que subyace en la mente del autor y que no siempre está presente en el texto como estructura gramatical. Entonces Schleiermacher dice, mire, para comprender usted debe fusionar su mente con la del autor, pues lo cual es algo muy adivinatorio, ¿no? O sea, yo ¿cómo puedo comprobar que fusioné mi mente, por ejemplo, con Platón cuando leí La República? Sí, entonces, lo que dice el profesor, una mímesis, y entonces, claro, la hermenéutica queda en un plano muy adivinatorio porque no hay forma de comprobar esa comprensión hasta que llegue Dilthey y le empieza a meter la historia, que es mucho más objetivo y es mucho más comprobable. Entonces Dilthey dice, todo texto, toda obra, es la expresión de la vivencia de un autor que lo transmite a partir de unos signos externos, ¿no? Y ese texto que refleja lo que el autor vivió y que fue tan intenso que lleva a que el autor lo plasme en una obra, pues es realmente lo que yo debo tratar de comprender. Entonces, a partir de las teorías de Dilthey, por ejemplo, o de las de Gadamer, la invitación al diálogo, ¿no? La hermenéutica como algo dialogal. Por ejemplo, cuando yo leo a Platón, es porque a mí me interesa lo que Platón me quiere decir. Es porque hay algo en Platón que me llama la atención. Y Platón, por así decirlo, también estaba interesado en que lo que él vivió, en que lo que él transmitió con esos signos externos sea conocido por otros. Entonces el concepto de autoridad en la hermenéutica. Yo reconozco en el autor una autoridad en un buen sentido, ¿no? Como alguien que me va a transmitir un mensaje y un mensaje trascendental, tal trascendental que me lleva a mí a seleccionar su obra, ¿no? E iniciar un diálogo con Platón, en el cual, pues ya de acuerdo con la teoría gadameriana, yo expongo mis prejuicios, porque todos a la hora de hacer hermenéutica entramos con prejuicios. Entonces, esta nueva reconfiguración de Robles es una respuesta a esa crisis del positivismo jurídico. Y es aquí donde dice Robles algo muy importante. Podría eventualmente darse un problema con esta teoría que se está planteando, y es confundir la hermenéutica con teoría o filosofía de la historia. O sea, volver la hermenéutica a una cuestión histórica cuando esencialmente debe ser filosófica. De pronto, si estuviera Óscar acá, levantaba la mano y me dice, lo sabía, porque Robles dice, la diferencia es la lingüisticidad, ¿no? Lo que subyace a la hermenéutica, y eso está desde Gadamer, pasando por Ricoeur y pasando por los grandes teóricos, es el lenguaje, ¿no? El lenguaje me permite acceder a las vivencias.
Y en ese orden de ideas, Robles empieza a plantear que para poder entender esta nueva concepción de la hermenéutica apalancada ahora en el lenguaje, se requiere acudir a una nueva teoría de textos. Porque tradicionalmente nosotros hemos creído que el texto, y en particular el texto jurídico, es aquel que se encuentra codificado. Es aquel que se encuentra, por así decirlo, escrito. Y desde luego se puede interpretar. Pero nosotros también interpretamos, por ejemplo, obras de arte. Porque en la obra de arte hay un mensaje también. Incluso se interpretan piezas musicales, donde usted incluso termina prefiriendo ciertos intérpretes sobre otros, ¿no? Habrá una persona que le diga: a mí me gusta la Condenación de Fausto de Berlioz, que interpreta la Orquesta Sinfónica de Viena. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Robles, digamos, partiendo de esa tradición hermenéutica, dice que la historia no es algo que se cuenta. O sea, la historia no es algo que simplemente se narra. La historia es el estar ahí. La historia es la conciencia de mi presencia en el mundo, ¿no? Una historia efectual. La historia la hacemos nosotros. Y nosotros podemos expresar esa historia con documentos que no necesariamente son textos escritos. Y así las cosas, aplicando esto en el derecho, vamos a encontrar una noción muy interesante, que es el concepto de hipertexto, que maneja, por ejemplo, Roland Barthes, el autor francés, y que Robles ya desde el 88 empieza a trabajar en su obra, cuando dice, es que mire, hay diferentes tipos de textos, empezando por la diferenciación entre ordenamiento y sistema, ¿no? El ordenamiento, digamos, son los textos como tal, y el sistema es la interpretación resultante de esos textos. Y en ese orden de ideas nos damos cuenta que en el derecho existe un texto infinito, un texto que nunca se acabará de escribir, un texto que está en constante crecimiento y que todos los días podemos evidenciarlo simplemente con el fenómeno jurisprudencial. Entonces, esa es una característica de la teoría de textos que se puede empezar a construir de la obra de Robles, ¿no? Además, un texto que busca preservar, un texto que busca organizar, jerarquizar, pero además algo muy importante, un texto interconectado para darle más brillo a esta idea de que el texto es infinito. Cuando uno lee un texto jurídico, hay esa sensación de un viaje hacia el infinito, de que leo esta jurisprudencia que me remite a esta otra, que me remite a esta norma, y esta norma es interpretada por tal autor. Un texto de nunca acabar. Claro, digamos que análogamente cuando uno trabaja el concepto de hipertexto, uno suele inmediatamente asociarlo con cuestiones de tecnología, ¿no? De hecho, uno de los grandes tratadistas del hipertexto es Landau, y él empieza su definición de hipertexto pues acudiendo a al ejemplo pues, que se da en el mundo de la tecnología, de la computación. El hipertexto, pues, si ustedes se han dado cuenta, cuando están en la pantalla de su computador y el puntero es la flechita, pasa por un hipertexto y se vuelve una manito, es que está reenviando a otro. O sea, la posibilidad de ampliar el texto. Y así ocurre en el derecho. Pero con otra característica también muy interesante y a mi juicio muy bonita: la importancia o la valía del texto jurídico como una experiencia narrativa, escribible. Robles abre la posibilidad de entenderlo así. Hay dos tipos de textos según Roland Barthes. Hay textos legibles y hay textos escribibles. Y la diferencia él la obtiene a partir de cómo nosotros concebimos la relación lector-texto o receptor-texto. Y Barthes dice, mire, es que tradicionalmente al lector se lo ha visto como un consumidor. Mire, esta es la obra, consúmala, si le gusta bien, si no le gusta, también. O sea, el lector se vuelve una persona acrítica,
pasiva, desde luego donde no hay una mayor conexión con la historia o con el contenido de la obra, más allá de la que el autor le quiso transmitir, y aún así vaya usted a ver si la obtiene. De hecho, Roland Barthes dice, es que esa es la esencia de la industria del entretenimiento hoy en día, hacer del lector un consumidor de textos, ¿no? Ahora, la idea que se propone es no hacer un consumidor, es un productor de texto. Usted cuando recibe un texto, produce en la medida en que lo puede cambiar, produce en la medida en que ese texto muchas veces cambia dependiendo de las acciones que usted tome. Y hay varios ejemplos en la literatura de eso. El primero es el clásico cuento de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan. Es una obra donde, dependiendo de las partes que usted quiera leer o cómo lo quiera leer, el final cambia. O sea, usted ya hace parte del texto. Su forma de leerlo e interpretarlo cambia el resultado, y es usted el que decide eso. El ejemplo también clásico es Rayuela, de Cortázar. Es una obra que puede ser leída de muchas maneras, y dependiendo de la forma en la que usted lo haga, pues el resultado puede ser distinto. Y hay otra obra que se llama El diccionario de los Házaros, de Milorad Pavich, que es muy interesante porque es una obra que viene en dos versiones, una versión masculina y otra femenina. Y el resultado de la historia cambia dependiendo únicamente de si usted decide leer 10 páginas que se encuentran en la mitad de la obra. Para los que les interese, el libro, el diccionario de los Házaros, con Z, se encuentra en la biblioteca Luis Ángel Arango. Y fíjese que si usted decide leer esas 10 páginas, el resultado es completamente distinto a si no las lee. Esos textos, Barthes los llama textos escribibles. Son textos donde el lector tiene un papel protagónico. Ahora, pensemos por un momento que la jurisprudencia, como ejercicio de texto, es un ejercicio narrativo escribible. Recuerden la famosa obra de Austin, cómo hacer cosas con palabras. Una obra bellísima donde Austin dice, mire, es que cuando usted utiliza palabras puede crear cosas, puede crear realidades, y lo más interesante es que el derecho es un campo fecundo para este tipo de situaciones. Cuando una persona dice, sí, acepto en una celebración religiosa de matrimonio, o una celebración de matrimonio, ese sí acepto que crea, que cambia. No, crea por lo menos, al menos le cambia el estado civil. Crea una sociedad conyugal, o sea, las palabras crean cosas, y siguiendo estas ideas, los textos escribibles parecen decirnos, de acuerdo a como usted lea, escribe una nueva historia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado a la jurisprudencia como un ejercicio narrativo? Cuando uno lee muchas veces sentencias de la Corte, usted encuentra historias de vida que podrían perfectamente ser sacadas de un cuento de Dickens, por ejemplo. Y entonces es aquí donde se plantea también la necesidad de asumir el texto jurídico muchas veces como una expresión narrativa capaz de transmitir sensibilidad, capaz de hacernos conectar con la realidad del otro, con los sentimientos del otro. No ser simplemente consumidores de textos jurídicos, sino de alguna manera que eso nos devuelva nuestro papel en la historia. Y Robles desde el 88 ya plantea un escenario que permite todo este tipo de interacciones. En ese orden de ideas, yo creo que estas posiciones apuntan a una hermenéutica crítica, porque eso es algo que yo creo, estamos de acuerdo todos aquí, la hermenéutica debe ser crítica. Y yo pienso que esa hermenéutica crítica solo se puede lograr en la medida en que se entienda que la hermenéutica busca conectar el texto, cualquiera que sea su presentación, con un espíritu que quiere decirnos algo, que quiere transmitirnos algo.
esa hermenéutica está comprometida con la idea de que el derecho no es simplemente ordenación de textos y no es simplemente un ejercicio sancionador, un ejercicio formal, no. El derecho es un ejercicio de comunicación de mensajes. El derecho es un ejercicio de reconocimiento del otro, ¿no? De la construcción de la eticidad a partir del reconocimiento del otro, a partir de los mensajes. De reconocer que cuando se empiezan a crear élites en la interpretación, cuando empezamos a desconectarnos de la humanidad, cuando empezamos a desconectarnos de lo cotidiano, que lo encontramos en los textos, pues el derecho pierde total sentido, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, y es una preocupación que yo considero legítima, que por ejemplo un área tan sensible del derecho y tan linda que es el derecho constitucional, yo cada vez veo que va quedando en unas élites, que empiezan a crear conceptos a veces inabordables, que alejan la Constitución del ciudadano y lo hacen con barreras lingüísticas. Vamos a partir de que la discrecionalidad es inevitable y dejemos en el tintero a tono de discusión si es deseable. Pero yo pienso que el derecho tendrá sus términos como toda otra disciplina. Pero yo pienso que el derecho tiene una especial característica y es su función. Y por su función, todos los mensajes que el derecho me transmita deberían estar claramente identificables y al alcance de los ciudadanos. Pero les pregunto, mis amigos, ¿no les parece a ustedes que muchas veces el derecho está más diseñado para el abogado y para el estudioso del derecho que para la comunidad? Legitimando así la idea del hermeneuta como un traductor, que es como surge la hermenéutica, ¿no? Con el mito de Hermes, pero pues que tiene que trascender, ¿no? Y solo se trasciende en la medida que empecemos a desbordar las ideas tradicionales jurídicas, ¿no? Que se reconocen en esa crisis del positivismo. O sea, el derecho no puede convertirse en una cámara fotográfica que retrata la realidad. No se trata de textos entendidos simplemente de la manera como les dije, escritos, sino de contextos para hacer eco a lo que dice Oscar Mejía en su obra. Y yo pienso que la hermenéutica puede contribuir a encontrar esos contextos y lo más importante, a devolverle al derecho ese carácter narrativo capaz de conectarnos con el otro, capaz de crear empatías con el otro, como lo plantea Martha Nussbaum. Entonces, básicamente eso era lo que les quería mostrar. De nuevo, pues agradecerle a la Universidad Libre, al profesor Rubén, al quien le tengo un gran aprecio pues por estos ejercicios. Hace ya bastante tiempo asisto a esos eventos de la Libre y bueno, a ustedes por su atención y muchas gracias. A la Libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.